Creepypasta muñeca Barbie. Cuando terminé la universidad, ya llevaba unos años trabajando en mantenimiento, principalmente recogiendo basura y cosas así en complejos de apartamentos que mi padre tenía a su cargo en el centro de Arizona. El sueldo estaba bien y conseguí mi propio pequeño lugar donde vivía con mi novia. Todo estaba bastante bien, pero no ganaba mucho y nunca habíamos podido tomarnos unas vacaciones ni nada por el estilo. Fue un miércoles cuando vi un anuncio en el periódico de mi ciudad en el que buscaban un chico de piscinas para un pequeño lugar a unos cuantos kilómetros de la ciudad por casi el doble de lo que yo ganaba haciendo todos los demás trabajos de mantenimiento. Casi inmediatamente llamé al número que mencionaba el periódico y me recibió un hombre de voz tranquila, de unos 40 y tantos años. Cuando le pregunté por el trabajo, pareció ponerse aún más contento y fijamos una hora de reunión. Ese sábado, nos reunimos en su casa, una casa grande y abierta con muchas ventanas y todos los electrodomésticos más modernos. Parecía un tipo bastante agradable, y también rico, obviamente. Cuando le pregunté por qué ofrecía tanto solo por vigilar su piscina, respondió que acababa de despedir a su último chico y que su piscina siempre necesitaba vigilancia porque tenía una hija pequeña y ella tenía muchos amigos, ese tipo de cosas. Acepté el trabajo casi al instante y me quedé en su casa con mucho gusto justo después de que pasara mi preaviso de 2 semanas en casa de mi padre. El trabajo fue bastante fluido durante las primeras semanas, ya que mi nuevo jefe era mucho más comprensivo con las circunstancias de lo que mi padre podía ser debido a las normas y reglamentos que todos los empleados debían seguir en su complejo. Podía entrar y refrescarme cuando hacía demasiado calor afuera. Él siempre tenía la nevera llena de agua. Todo parecía sumamente cómodo. De vez en cuando charlaba un poco con la criada. No hablaba muy bien inglés, pero un día, cuando le pregunté, me dijo que el jefe era cirujano estético, obviamente uno muy rico. Como regla personal, generalmente estoy en contra de ese tipo de cosas y admito que me encogí de hombros ante la perspectiva de trabajar para alguien cuyo dinero provenía de operaciones de senos. Aún así, parecía un hombre de familia agradable y estable, y el salario era bueno, así que lo dejé así. Después de unos 2 meses, estaba sacando arena y otros residuos del fondo de la piscina y oía débilmente el sonido de un piano en el interior. La ventana del médico estaba abierta de par en par y supervisaba a su hija mientras practicaba. Intento no fisgonear, pero el trabajo estaba tomando más tiempo de lo esperado y la música era agradable hasta que de repente se detuvo. Podía oír al médico explicándole con calma a la hija lo que había hecho mal, pero en un instante, ella le gritó que quería parar. Hasta entonces no se me había ocurrido que había estado jugando toda la mañana. Con esto en mente, no pude evitar escuchar un poco por encima del sonido de mi aspiradora de piscina. Empezó a gritar y a amenazar con ponerla en tierra, con quitarle sus muñecas. Capté algo que no entendí del todo, algo sobre su Barbie grande. Cuando empecé a escuchar la música de nuevo, volví a limpiar la piscina, tratando de olvidar lo que acababa de oír. Aunque intenté hacer lo que pude, decidí que estaría alerta por si ocurría algo así en el futuro. Sé que los padres se enfadan con sus hijos y todo eso, pero si esto se convertía en abuso, alguien se enteraría. Algún tiempo después, estaba dentro tomando algo cuando vi una foto en el frigorífico que nunca había visto antes. Mostraba al médico, a su hija y a otras 2 mujeres, una de unos 40 o 50 años y la otra una adolescente. A juzgar por la hija menor del médico, parecía bastante reciente. Le pregunté a la criada al respecto y, en el mejor inglés que pudo darme, me dijo que la mujer mayor era la esposa del médico y la menor su hija mayor. Odiaba seguir haciendo preguntas, dada su dificultad para hablar conmigo, pero insistí un poco más para preguntar por qué nunca los veía cerca. Ahora con dificultad no solo para hablar sino para recordar, me dijo que la hija del médico había muerto en un accidente automovilístico hace un año y que su esposa se suicidó poco después. Esto me sorprendió y me horrorizó, y de repente, no pude evitar sentir una nueva sensación de compasión por el médico y su hija. Tan pronto como me hidraté, volví al trabajo, preguntándome si alguna vez había visto muchas señales de dolor en los dos. Tal vez esa era la razón por la que el médico estaba tan tenso por algunas cosas con su hija. Tal vez esa era la razón por la que se aferraba a sus juguetes de la manera en que lo hacía. Yo limpiaba pedazos de juguetes de Barbie de la piscina lo que parecía una vez por semana. Era mucho para asimilar. Pasó el tiempo y mi trabajo continuó. Nunca imaginé que hacer lo que hacía sería un trabajo de todo el año.
Solía vivir en el Medio Oeste. Las piscinas normalmente cerraban alrededor del día del trabajo, pero aquí estaban abiertas todo el tiempo, y la hija del médico y sus amigos no paraban de venir. Un día, mientras hacía mi trabajo habitual, noté una gran mancha en el fondo de la piscina, por lo que debía ser la tercera vez. Me irrité y acepté a regañadientes que el cloro normal no iba a funcionar. Tuve que darle un tratamiento de choque, usar una forma de supercloro, varias veces más fuerte que el producto promedio. Revisé las notas del médico y efectivamente confirmaron que tenía algo de lo que necesitaba. Lo guardaba en el sótano. Parecía un lugar extraño para ello, pero me estoy desviando del tema, tal vez era para mantenerlo fuera de las manos de su hija. Hablando de la hija del médico, mi vista la captó a ella y a un par de sus amigas a punto de saltar al agua. Tuve que gritarles que pararan y ella se enojó conmigo por hacerlo. Pensé que la mancha en la piscina sería un caldo de cultivo de bacterias y no iba a dejar que los niños pequeños entraran. Encontré a mi amiga de la limpieza de nuevo y, ahora frenética por dejar la piscina limpia para la hija del jefe, le pregunté dónde estaba el sótano. Ella respondió con una mirada confusa. Intenté con otras frases, mi español de la escuela secundaria se había perdido hacía tiempo, hasta que reconoció la palabra sótano. Me llevó afuera después de que lo mencioné y me señaló una pequeña y sucia trampilla en el suelo conectada a la casa justo al lado de la manguera. Nunca la había visto allí antes, y estaba firmemente atada con lo que parecían ser cadenas nuevas y brillantes con muy poca suciedad. Intenté preguntarle cómo se suponía que debía abrirla, pero ambas carecíamos del vocabulario para comunicarnos correctamente. Estaba a punto de aceptar amargamente la derrota, dejarle una nota al médico y decirle que no se preocupara por pagarme ese día hasta que su hija se me acercó. Dijo que tenía una llave del sótano. Esto me confundió desde el principio, y más aún cuando mencionó que no podía decirle a su padre que ella sí la tenía, pero que quería volver a trabajar, así que acepté sus condiciones. Unos minutos después, estaba en el sótano poco iluminado cuando me gritó que no jugara con ninguno de sus juguetes. ¿Por qué tenía juguetes allí? ¿Era aquí donde la médica guardaba sus cosas cuando estaba en problemas? ¿Era por eso que se suponía que no debía tener una llave? Anduve a tientas en la oscuridad durante un rato, la luz del exterior no me ayudaba mucho, buscando desesperadamente un interruptor de luz. Mientras seguía deambulando, finalmente sentí que me empujaba contra algo. Parecía una pared, pero no había ningún peso detrás de ella. Sin estar del todo seguro de lo que estaba haciendo, empujé contra ella y de repente caí en otro pasillo. Confundido, desorientado y cada vez más asustado, volví a buscar un interruptor y rápidamente encontré uno en la pared. A pesar del poco tiempo que había pasado en el sótano, me quedé ciego brevemente cuando encendí el aparato. Pero más aún cuando eché un buen vistazo a la habitación. Ese no era un simple sótano lúgubre en el que había entrado. El lugar se extendía debajo de la casa y estaba lleno, para mi sorpresa y ligera perturbación, de enormes muebles rosas y blancos. Me quedé boquiabierto mientras buscaba por todos lados y encontré un baño en pleno funcionamiento, un estudio, todo. Las habitaciones eran mucho más pequeñas que las del piso de arriba, pero aún así eran comparables a las de un hotel decente. ¿Por qué demonios tenía el doctor todo esto ahí abajo? Caminé un poco más, demasiado sorprendida por lo que había visto como para darme la vuelta, cuando me encontré con un dormitorio. Por supuesto, todo seguía siendo rosa y enorme, y esta habitación incluso incluía un armario lleno de ropa. Pero el elemento más notable presente era lo que parecía ser una caja de cartón gigante en el centro de la habitación. En la caja se leía con una letra descuidada: mi Barbie favorita. No quería abrir la caja. Me maldije a mí misma por haberme agachado y haber agarrado la parte inferior del cubo de cartón, mi conciencia me gritaba que dejara la maldita cosa y encontrara lo que había venido a buscar. Ya ni siquiera podía recordarlo. Pero tenía que saber para qué era todo esto. Ojalá nunca hubiera aceptado ese trabajo. Ojalá nunca hubiera entrado en ese sótano. Ojalá nunca hubiera abierto esa maldita caja. Grité y me alejé a toda prisa en el instante en que vi lo que vi. De pie frente a mí, casi a mi altura exacta, había una muñeca Barbie. Luché por recuperar el aliento mientras miraba la cosa. Estaba llena de dudas de que Mattel hubiera hecho algo así, pero el parecido era casi perfecto con las muñecas que había estado viendo por la casa. Sus ojos estaban muy abiertos y eran verdes, y tenía el pelo largo y rubio y unos labios de un rosa brillante sonriendo. Todavía tratando de asimilarlo, noté que la muñeca estaba desnuda.
Tenía unos pechos enormes sin pezones y esa figura aparentemente imposible que conducía a una zona sólida de piel donde estarían los genitales. Con el corazón palpitando con fuerza, noté algo a lo largo de la espalda de la muñeca. Lentamente me acerqué detrás de ella para echar un vistazo y vi una cosa grande y bulbosa que sobresalía de ella, casi como un botón. Dejando que la curiosidad me venciera una vez más, lo presioné suavemente. «¡Ayúdame!». La muñeca gritó con voz estridente. Corrí hacia la puerta, ni siquiera tan sorprendida por el grito como por lo que había sentido. Había tocado carne. No, pensé, eso era imposible. Esta cosa parecía brillar como plástico hace un momento. Eso no era real. Pero mientras seguía retrocediendo, mis temores se confirmaron. Podía ver el pecho de la muñeca expandiéndose y contrayéndose. La muñeca estaba respirando. La muñeca era real. Me quedé boquiabierta, las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Esto no estaba sucediendo. ¿Qué diablos estaba mirando? Luchando por aceptar todo lo que tenía frente a mí, me apresuré a darme la vuelta en el momento en que pude escuchar pasos por encima de mi corazón palpitante. Allí estaba el médico, a solo unos metros detrás de mí, sosteniendo una jeringa. «Bueno», murmuró, «supongo que encontró nuestra sala de juegos». Deslicé suavemente una mano en mi bolsillo, mientras le exigía que me dijera qué estaba pasando. Asegurándome de que no pudiera ver, logré sacar mi teléfono celular de mi bolsillo. Sin una pizca de tristeza o remordimiento en su voz, el médico contó su historia, helándome hasta los huesos mientras lograba activar la cámara de video de mi teléfono. Me dijo que deseaba lo mismo que cualquier otro padre, tener el hijo perfecto. Me contó que, aunque todo parecía ir bien con su hija mayor, ella comenzó a rebelarse en su adolescencia. Sus calificaciones comenzaron a bajar en la escuela secundaria y él la sorprendió teniendo sexo en el sofá de la sala de estar. Estaba tan abrumado por su mal comportamiento que estaba listo para renunciar a ella por completo. Me dijo que estaba convencido de que si mimaba a su hija menor, seguramente se comportaría bien. Hace 2 navidades, le preguntó qué quería. Ella dijo que quería una muñeca Barbie grande que pudiera hacer todo lo que le dijera y que jugara con ella todo el tiempo. El médico me contó que pasó 1 mes y medio planeando lo que haría, planeando cómo mimar a su hija menor y castigar a la mayor. Mi esposa se enteró en un momento dado, aunque todo fue para bien. Yo estaba pensando en llevarme algo de grasa y colágeno a casa del trabajo, pero creo que ella se ejercitó mucho mejor. Contó cómo fingió la desaparición de su hija mientras la sedaba y la sometía al quirófano. Pasó más de 1 semana haciendo que todo estuviera perfecto antes de sorprender a su hija menor con la compañera de juegos que siempre había querido, a cambio de ser mi angelito perfecto. Me quedé boquiabierto, demasiado horrorizado como para moverme. ¿Por qué seguía y seguía? ¿Estaba alardeando de este logro repugnante? Él habló y habló, sobre cómo ella había estado viviendo de jugos y purés que él hacía, cómo sus ojos eran de vidrio y pintados a mano, cómo él había tratado de dejarlos originales, pero ella lloraba demasiado y su hija menor señaló que su juguete no parpadeaba, y cómo tenía pequeños chips en todo su cuerpo, que le darían una descarga brutal si usaba sus cuerdas vocales y tú no presionabas el botón primero. «Te vas a freír, hijo de puta enfermo», grité. «¿Tú qué coño te pasa?». «Bueno, por supuesto, no te diría todo esto ni aunque te fuera a dejar ir», dijo con una sonrisa. «Necesitaba un muñeco Ken a juego, ¿sabes?». Intenté tragar, pero tenía la boca demasiado seca. «Ahora, ven aquí y tómate tu medicina». Era inesperadamente fuerte y logró derribarme rápidamente, tirando el teléfono de mi mano. La aguja pasó mortalmente cerca, pero a pesar de la ventaja momentánea, tenía la ventaja de peso para obligarlo a quitarse de encima y agarrar mi teléfono. Por mucho que quisiera ayudar a la pobre chica mutilada, tenía que salvarme primero, corriendo tan rápido como pude fuera del sótano y hacia mi auto. Tan rápido como he conducido en mi vida, salí de la entrada del médico y pisé el acelerador en el momento en que puse la marcha. 1 minuto después, aproximadamente, pude escuchar el sonido de un disparo de escopeta a lo lejos. Conseguí llegar a la ciudad, había autos por todas partes, mucho antes de ver al doctor en mi espejo retrovisor. Entré en la estación de policía y abrí mi teléfono, buscando la evidencia para encarcelar al loco bastardo, solo para descubrir que mi tarjeta SD había sido destruida cuando me abordó. No tenía nada que darle a la policía excepto mi testimonio, e incluso en mi cabeza, sabía que era demasiado loco para ser verdad. Conduje hasta la casa de mis padres esa noche, la casa estaba vacía. Supuse que habían salido a una cita o algo así, busqué en la habitación de mi padre y encontré su revólver.
No recuerdo mucho más de la noche, pero mi novia me dice que estaba extremadamente nervioso, mirando constantemente por la ventana. 3 días después de mi horrible descubrimiento, conduje de regreso a la casa, armado, listo para vengar al doctor por su crimen contra la humanidad. Sin embargo, cuando llegué, la casa estaba completamente abandonada, no había señales de nadie en ninguna parte. Cuando revisé los horrores del sótano, el muñeco y su caja habían desaparecido. Encontré una de las tarjetas de visita del doctor mientras husmeaba y llamé a su oficina esa noche. La recepcionista dijo que se había ido con muy poca antelación y sin ninguna explicación real. Eso fue hace aproximadamente un año. He pasado no sé cuántas noches sin dormir con lo que viví en ese sótano. Solo menciono esto ahora porque en el canal de noticias de yahoo.com encontré un artículo sobre un chico de la piscina que desapareció misteriosamente en el sur de Florida. En el video adjunto, había testimonios entre lágrimas de su familia y su empleador, hablando todo el tiempo con su hija dentro del rango audible, alardeando ante sus amigos de que estaba recibiendo un muñeco Ken para su Barbie favorita.